cada uno por tomar a bien la invitación. Es parte, este tema, este webinario es parte del lanzamiento de la maestría en interculturalidad y pues la interculturalidad y el valor social es un tema que va muy relacionado a todo el proceso que va a desarrollarse de las temáticas dentro de la maestría, como un preámbulo, una introducción a todo lo que se va a desarrollar. Es muy importante conocer de estos temas, que es valiosísimo. Yo creo que los que están dentro de todo este tema sabemos la riqueza que tiene, sabemos el poder, el potencial que hay dentro de estos temas de interculturalidad. Y pues qué bueno contar con un experto como es el doctor Escamilla esta noche, que tiene un bagaje de conocimiento, una amplia experiencia en todo lo relacionado a la interculturalidad. Así que nada más me resta decirle muchísimas gracias por los aportes, y pues que no va a ser el primero ni el único, sino que vamos a tener muchos más webinarios que vamos a poder estar compartiendo con ustedes. Desde la coordinación también, que está la maestra Silvia Rebeca de Capril, que ella va a estar muy de cerca con estas temáticas, y vamos a estar desarrollando conversatorios, panel forum más adelante, que podemos compartir con todos ustedes. Así que nuestros agradecimientos, y sin más preámbulo, pues dejo para poder dar inicio a esta valiosa ponencia. Bueno, muchas gracias, maestra, por sus palabras. Antes de continuar, solamente algunas indicaciones. Por favor, mantener los micrófonos en silencio para evitar interferencia. Al finalizar, habrá un segmento de preguntas para que puedan realizar todas las consultas. El maestro contará con 45 minutos para desarrollar su ponencia, y tendremos 15 minutos de preguntas. Pero antes de concederle la palabra al doctor, quiero contarles sobre una síntesis de su hoja de vida. Él es el doctor Marlon Vladimir Escamilla Rodríguez, doctor en antropología del Departamento de Antropología de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Cuenta con un posgrado en antropología social de la Universidad Tecnológica de El Salvador y con la licenciatura en arqueología también de la Universidad Tecnológica. En el año 2022 recibió el reconocimiento por el desarrollo del proyecto de proyección social, evaluación del patrimonio cultural, arquitectónico y natural del municipio de San Juan Opico, Escuela de Arquitectura de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Recibió también en 2 ocasiones la beca de investigación por el proyecto de migración Nahua-Pipiles del Postclásico en la Cordillera del Bálsamo, El Salvador, fase 1 y 2, por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También le ha sido entregado el premio como docente distinguido de la UTEC y también el premio al mejor asistente docente del Departamento de Antropología de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. También se le ha entregado la beca de estudios para la maestría en Fulbright, la SPAU, del Departamento de Estado de Estados Unidos, la beca Fulbright de investigación de verano, y en el año 2009 y 2010 se le fue entregada también la beca de investigación de campo Tinker del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Vanderbilt. Cuenta también, entre la experiencia profesional que podemos mencionar, coordinador de la licenciatura en arqueología de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador desde el año 2019 a la fecha. También asistente editorial de la revista Mesoamérica Antigua de la prensa de la Universidad de Cambridge. También ha sido curador del Museo Universitario de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador, director nacional de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura. Se ha desempeñado como coordinador y asesor de la licenciatura en arqueología de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador, investigador y técnico del Departamento de Arqueología del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte con Cultura del Ministerio de Educación, curador y arqueólogo, investigador del Museo Nacional de Antropología, doctor David J. Guzmán. Además, cuenta también con vasta experiencia como consultor, y el día de hoy estará desarrollando para la Universidad Pedagógica el webinar La interculturalidad y el valor social. Doctor Marlon Escamilla, dejo con usted el micrófono para que pueda iniciar con su ponencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero dar las gracias, ¿verdad?, por la introducción que me ha hecho. De igual forma, doy gracias a la Universidad Pedagógica por la invitación a este webinar, que vamos a hablar sobre un tema
digamos, de mucha importancia, ¿verdad? Lo que se está suscitando en diferentes regiones de Latinoamérica y específicamente para Centroamérica. Hoy vamos a estar hablando sobre la interculturalidad y su valor social, ¿verdad? ¿Para qué nos puede servir esta perspectiva de la interculturalidad? Así que si me permiten un par de segundos, voy a iniciar a compartir ponencia. Me confirman, por favor, si ya se puede estar viendo la pantalla. Se ve perfecto. Ok, perfecto. Bueno, como ya lo mencionaban, ¿verdad? Esta plática tiene que ver con la interculturalidad y el valor social que tiene esta perspectiva. Nuevamente agradezco a la Facultad de Posgrados y Educación Continua, ¿verdad? Específicamente a todo el personal que está detrás de la maestría de interculturalidad de la Universidad Pedagógica de El Salvador por invitarme a estar con ustedes y hablar un poco sobre esta perspectiva. Voy a presentarles un poco la agenda. Es muy sencilla, ¿verdad? Voy a iniciar hablando de la parte conceptual sobre cómo estamos entendiendo cultura, qué es cuál es la importancia de la diversidad cultural, qué es identidad y cómo estos tres conceptos interactúan dentro de la perspectiva de la interculturalidad, ¿verdad? Que es importante que manejemos esos conceptos. Luego vamos a ver los conceptos y las diferencias que existen en estas tres perspectivas y la importancia de cada una de ellas, ¿verdad? La multiculturalidad, la pluriculturalidad y, por supuesto, la interculturalidad. Y posteriormente vamos a hacer una evaluación de la importancia de la interculturalidad y cómo esta se está vinculando o se debe de vincular en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? En los procesos educativos a nivel latinoamericano y específicamente a nivel centroamericano. Bien, hoy en día nos encontramos ante una sociedad donde los medios de comunicación, los discursos políticos, mediáticos y sociales recalcan la importancia de fomentar la interculturalidad en la sociedad. Sin embargo, en torno a dicho concepto gira un gran entramado social e ideológico que complejiza su uso, teniendo una gran repercusión a nivel social. En esta plática plantearía algunas aproximaciones a la interculturalidad desde una reflexión antropológica en América Latina. Sin embargo, cuando se habla de América Latina no se alude a un abordaje geográfico en específico, sino a las relaciones que en ellas se establecen desde la cultura, los sujetos, las epistemes, entre otros. Una América Latina trazada por fronteras coloniales, historias y abusos de dolor, sumisión, dependencia, marginación y anulación de pueblos y comunidades que se han resistido y continúan luchando hoy por su identidad, por su memoria. Cabe entonces preguntarse por el sujeto colonizado y el sujeto colono, por el sujeto objeto y el sujeto pensante. ¿Dónde está el sentido humano en la historia colonial? ¿El conocimiento para qué y para quiénes? Cuando lo que se lee en la historia es la gran crisis de humanidad, la gran crisis del conocimiento. A partir de la filosofía intercultural propuesta por el maestro Raúl Fornet Betancourt, se exploran los aportes del pensamiento naciente en los países de América Latina, en la cual existe, ante la diversidad cultural, procesos de reconocimiento desde la perspectiva política, gracias a los avances en materia de derechos humanos como resultado de las luchas sociales. A pesar de estos grandes logros en la vía de lo jurídico, esta mirada solo resulta insuficiente ante la complejidad de lo social, en particular en lo que tiene que ver con los procesos de mestizaje, pérdida de la identidad cultural, restitución de derechos de la mano de los esencialismos y de los fundamentalismos, la creciente inequidad, la flexibilización del mundo laboral, las restricciones de acceso a una educación, entre otras. Aquí vale la pena puntualizar que lo social
no se restringe a lo cultural visto desde lo étnico. La complejidad social va mucho más allá. Si bien la interculturalidad ha estado presente desde la existencia del ser humano, no se puede decir que siempre ha girado alrededor del respeto por la diferencia, el diálogo político, cultural y ético. En base a lo anterior, es necesario analizar la relación existente entre los conceptos de interculturalidad, cultura, diversidad cultural e identidad. Acá se plantea la cultura como un concepto dinámico que es modificado a partir de la interacción comunicativa. La cultura es una construcción social aprendida y transmitida que sirve para poder entendernos nosotros mismos y a su vez relacionarnos y diferenciarnos con el resto. La cultura va más allá de las fronteras y de la cosificación. Permite organizar la sociedad y por ende está caracterizada por la diversidad. La diversidad es la característica principal del ser humano. A pesar de ello, dependiendo del contexto, giran diferentes significados en torno a dicho concepto. Foucault plantea que la diversidad es una construcción social relacionada con la diferenciación social, basada en los cánones establecidos que ordenan la sociedad, es decir, en aquello que se considera la norma. Por tanto, toda aquella persona que no cumpla lo establecido se vuelve objeto de críticas, pudiendo dar lugar a conflictos entre los grupos delimitados. Ello da lugar a que el concepto de diversidad, en la práctica, esté estrechamente relacionado con la construcción de la diferencia a partir de categorías concretas, como es la cultura y por ende la diversidad cultural. Desde los inicios de la antropología social, la diversidad cultural ha sido objeto de estudio y a su vez ha estado relacionada con la construcción de la otredad. Pero ¿qué relación tiene la interculturalidad con la gestión de la diversidad cultural? ¿Qué entendemos por cultura? Nos encontramos ante un término utilizado en el discurso cotidiano que ha sido teorizado en múltiples contextos académicos, como la antropología, por ejemplo. Desde la antropología se ha ido dando un interés por definir dicho término, ya que la cultura del otro ha sido el objeto de estudio de la antropología social, tratar de entender la otroriedad, ¿verdad? Sin embargo, hay que resaltar que estamos frente a un concepto con multiplicidad de definiciones que han ido siendo desarrolladas de las diferentes corrientes antropológicas en el devenir histórico de esta disciplina. Dos ejemplos de ello, por citar algunos, se pueden observar en las presentadas desde las corrientes evolucionistas y funcionalistas. Los primeros han defendido una visión esencializada del concepto de cultura, ya que presuponían que toda cultura pasaba por diferentes etapas, desde las básicas hasta las más complejas, ¿verdad? Hasta las más desarrolladas. Esta corriente ha presentado las diferencias como naturales, que imposibilitan la convivencia entre diferentes grupos culturales. A pesar de las críticas recibidas, la definición presentada por su precursor, el antropólogo Edward Taylor, en 1871, ha sido una de las más utilizadas desde la antropología. En cuanto al funcionalismo, Malinowski señala que la cultura tiene una función concreta, es decir, satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y sociales. Por lo tanto, es necesario desarrollar la alteridad e identificación con relación a la gestión de la diversidad cultural. Se entiende el concepto de alteridad como una relación entre dos grupos diferentes, donde se atribuyen categorías que no siempre son acordes a las que presentan los sujetos catalogados. Son relaciones sociales basadas en estrategias de poder que conllevan un proceso de construcción de la diferencia, la cual influye en la identificación de los diferentes grupos partícipes. Por tanto, la identidad está vinculada a la alteridad debido a que el yo se manifiesta con la existencia del otro. A partir de esa toma de conciencia, aceptamos o nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Quién es ese otro? El término identidad comenzó a adquirir gran fuerza tanto a nivel metodológico como teórico. Sin embargo, a partir de la década de los 80, este término fue asociado a un gran número de aspectos y contextos. Los múltiples usos de este término en diferentes contextos pueden conllevar controversias respecto a su uso, entendiéndose la identidad como algo estático, asociado a un aspecto en concreto. Sin embargo, la identidad va más allá de eso. El uso del concepto de identificación parte
que nosotros nos identificamos dependiendo del contexto donde nos encontramos. Es decir, nuestra identificación se va reconstruyendo de manera constante. Es un proceso constante, dinámico, que se conforma con las relaciones con el resto del grupo. Por tanto, la diversidad es esencial para la formación de un grupo como tal. El grupo, para conformarse, necesita llevar a cabo una construcción del otro, ocasionando una relación diferenciada entre ambos. Es decir, nosotros nos definimos en la medida que nos vamos a diferenciar del otro. Este mecanismo permite tomar conciencia de uno mismo como grupo, mirándose frente a una perspectiva ajena, dando lugar a diferentes procesos de gestión de la diversidad cultural. Los modelos multicultural e intercultural surgen como modelos que critican los modelos anteriormente planteados, es decir, la homogeneización o los modelos monoculturales, como se les conoce. En estos modelos, a nivel teórico, la diversidad aparece como enriquecedora, mostrando el derecho a la diferencia, a la igualdad de derechos y deberes entre los ciudadanos, independiendo de su identificación cultural. El modelo multicultural predomina en el contexto anglosajón, es decir, Estados Unidos, en el Reino Unido, Australia y Canadá, mientras que el modelo intercultural es utilizado en Europa continental y Latinoamérica en términos generales. No hay un entendimiento globalizado en cuanto al uso de estos conceptos. Dependiendo del contexto, prefiere usarse uno u otro. Ello complejiza su uso y aplicación. Vamos a tratar de ir definiendo cada uno de ellos. El modelo multicultural hace referencia a la existencia de la condición de diversidad cultural en un mismo contexto, mientras que el modelo intercultural alude a la situación de interacción e intercambio entre grupos culturales en un mismo lugar. Es decir, el multicultural identifica una diversidad cultural, pero no así su interacción. A diferencia del intercultural, un modelo intercultural sí interactúa y se genera un intercambio entre estos grupos culturales dentro de un mismo contexto o lugar como tal. Así pues, el modelo multicultural reconoce la diversidad cultural existente en las diferentes sociedades. Cuando se alude a multiculturalidad, se trata de un hecho histórico que no depende del contexto y temporalmente. Su surgimiento se remonta al ámbito normativo multiculturalismo hacia mediados de los años 70. Se parte del rechazo de la homogeneización del mundo, así como de la demanda de los derechos de los grupos minoritarios y el rechazo a las políticas asimilacionistas que predominaban en determinados contextos. Su uso presenta una gran complejidad y dependiendo de cómo sea tratada, puede partir del principio de equidad o del principio de la diferencia. Dicho modelo es criticado porque su práctica puede dar lugar a una segregación de la diversidad étnica presentada en el contexto estudiado. En cuanto al modelo intercultural, es una manera de gestionar la diversidad presentada en un contexto multicultural. Cabe diferenciar entre interculturalismo e interculturalidad. Cuando se alude al concepto interculturalismo, hay que destacar que se utiliza en el ámbito normativo como propuesta de cómo deben ser las relaciones de dicho contexto. Desde esta gestión de la diversidad cultural se fomenta la convivencia de la diversidad a partir de tres principios diferenciados: principio de igualdad, principio de la diferencia o principio de la interacción positiva. Cuando se alude al término interculturalidad, se hace referencia a un término descriptivo, donde se defiende las relaciones étnicas o se visibiliza la diversidad. El origen de dicho modelo se remonta a los años 80 del siglo pasado en Europa y América Latina, a partir de políticas educativas promovidas por poblaciones indígenas y ONGs. A partir de dicho modelo hay un reconocimiento de ese otro y por tanto una relación establecida con el grupo. A partir de la noción de intercultural, se puede plantear una noción estática del concepto de cultura. No hay que olvidar que nos encontramos ante un concepto que puede ser entendido desde el paradigma de la diferencia, de la desigualdad y de la diversidad. Además, en el ámbito científico, no hay un consenso en cuanto al uso de dicho término, complejizando su aplicación y entendimiento. En América Latina, en general,
hay una nueva atención a la diversidad cultural que parte de reconocimientos jurídicos y una necesidad cada vez mayor de promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural. La interculturalidad parte de esas metas. Como concepto y práctica, la interculturalidad significa entre culturas, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, y de esa manera reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir en la vida cotidiana una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Acá sí me quisiera detener en base a lo que abarca la interculturalidad o la meta a alcanzar, como se menciona, cuando vemos, digamos, esa perspectiva holística, es interesante entenderla, ya que al final la interculturalidad es de interés de todo profesional, de la formación educativa que debe de tener todo profesional, ¿verdad? Y no, la interculturalidad como perspectiva no debe de estar, digamos, restringida a una perspectiva antropológica tal cual, ¿verdad? Sino que es una perspectiva holística que le compete a todo aquel profesional que va a interactuar por X o Y razón dentro de una espacialidad tal cual, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de una perspectiva intercultural de formación para futuros profesionales. Como términos, la interculturalidad, la multiculturalidad y pluriculturalidad muchas veces son usados como sinónimos. Un primer paso necesario para aclarar el significado de la interculturalidad es distinguirla de los otros términos. La multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad se refieren a la diversidad cultural. Sin embargo, apuntan a distintas maneras de conceptualizar esa diversidad y a desarrollar prácticas relacionadas con la diversidad en la sociedad y sus instituciones sociales, incluyendo la educación. La multiculturalidad es un término principalmente descriptivo. Típicamente se refiere a la multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. Su uso mayor se da en el contexto de países occidentales, como en los Estados Unidos, por ejemplo, donde las minorías nacionales, es decir, negros e indígenas, coexisten con varios grupos de inmigrantes, ¿verdad? Que son todas estas minorías involuntarias. Podemos mencionar puertorriqueños, salvadoreños, mexicanos y los blancos, digamos, descendientes de otros países, principalmente europeos. O como en Europa, donde la inmigración se ha ampliado recientemente, ¿verdad? Por diversas razones sociopolíticas. En esos contextos, el multiculturalismo se entiende como un relativismo cultural, es decir, una separación o segregación entre culturas sin aspecto relacional. Por otro lado, la pluriculturalidad es el referente más utilizado en América Latina, reflejo de la necesidad de un concepto que represente la particularidad de la región donde pueblos indígenas y pueblos negros han convivido por siglos con blancos mestizos y donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también la resistencia cultural y recientemente la revitalización de las diferencias.
A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas hacen una totalidad nacional. Aunque la distinción entre lo multi y pluri es sutil y mínima, lo importante es que el primero apunta a una colección de culturas singulares con formas de organización social muchas veces yuxtapuestas, mientras que el segundo señala la pluralidad entre y dentro de las culturas mismas. Es decir, la multiculturalidad normalmente se refiere en forma descriptiva a la existencia de distintos grupos culturales que en la práctica social y política permanecen separados, divididos y opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa. La interculturalidad es distinta. En cuanto se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes. Una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia la capacidad de actuar. No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro o la diferencia en sí, tal como algunas perspectivas basadas en el marco del liberalismo democrático y multicultural lo sugieren. Tampoco se trata de esencializar identidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles. Más bien se trata de impulsar activamente procesos de intercambio que por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas permitan construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. A diferencia de la pluriculturalidad, que es un hecho constatable, la interculturalidad aún no existe. Se trata de un proceso por alcanzar, por medio de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes. Y es aquí donde es importante el compromiso que se está adquiriendo dentro del marco de la apertura de una maestría en interculturalidad, ¿verdad? Que obviamente se trata de abrir brecha en este camino o en este andar educativo. La interculturalidad es inseparable de la identidad. El hecho de relacionarse de manera simétrica con personas, saberes, sentidos y prácticas culturales distintas requiere un autoconocimiento de quién es uno, de las identidades propias que se forman y destacan tanto lo propio como las diferencias. La identidad propia no es algo que podemos elegir, sino algo que se tiene que negociar socialmente con todos los otros significados e imágenes construidos como conocimientos que nuestro propio uso de la identidad activan. Es decir, identificarnos dentro del entorno familiar y cultural requiere, al mismo tiempo, diferenciarnos de otros distintos y diferentes procesos de identificación, muchas veces inconscientes. Pero hacer estos procesos evidentes es parte de construir la interculturalidad, de reconocer que hay una dialéctica entre la identidad y la alteridad, la mismidad y la otredad, la pertenencia y la diferencia. Lo inter es lo que Homi Bhabha refiere como el espacio intermedio o el tercer espacio, le denomina Bhabha a lo inter, donde dos o más culturas se encuentran, un espacio de traducción y negociación en el cual cada una mantiene algo de sí sin asimilarse a la otra. Esta noción del tercer espacio es útil para entender las relaciones entre interculturalidad e identidad, y unidad y diversidad, porque permite una forma de conceptualizar y visualizar la relación entre culturas como algo fluido, movible y dialéctico, como también ambivalente, contradictorio y conflictivo. Sugiere igualmente que no hay fronteras rígidas entre culturas o entre personas que pertenecen a distintos grupos culturales, como que tampoco hay culturas puras o estáticas, sino divisiones dinámicas y flexibles en las cuales siempre hay huellas o vestigios de los otros en nosotros mismos. Con los contactos cada vez más grandes entre culturas, impulsados
por los fenómenos de la migración, ¿verdad? Ya sea migración interna o externa, que va del campo a la ciudad, o por los nuevos flujos de imágenes e información de los medios de comunicación, las identidades culturales ya no son fronterizas y cambiantes. Es decir, en el contacto y encuentro cultural hay elementos que no son ni lo uno ni lo otro, sino algo más que responde a los términos y territorios de ambos. Sin embargo, y a pesar del contacto y relación cultural y su naturaleza cambiante, los grupos culturales siguen construyendo, reinventando y manteniendo algo propio que los distinguen de otros grupos y desafían nociones de una mezcla generalizada y homogeneizante. Por eso, en el contexto centroamericano, tiene sentido hablar sobre la identidad y la diversidad, como también sobre la necesidad de promover espacios de encuentro intercultural, de construir una unidad que responda a la diversidad existente. A diferencia del multiculturalismo, en el que la diversidad se expresa en su forma más radical por separatismos y etnocentrismos, y en su forma liberal por actitudes de aceptación y tolerancia, este tercer espacio de la interculturalidad construye un puente de relación, una articulación social entre personas y grupos culturales diferentes. Con los contactos cada vez más grandes entre estas culturas asociado a estos fenómenos culturales de la migración, esta articulación no busca sobrevalorizar o erradicar las diferencias culturales, ni tampoco formar identidades mezcladas o mestizas, sino propiciar una interacción dialógica entre pertenencia y diferencia, entre pasado y presente, entre inclusión y exclusión, entre control y resistencia, siempre reconociendo la hegemonía, el poder y la autoridad cultural que intenta imponerse social y políticamente. Es decir, que en los encuentros entre personas, elementos o prácticas culturales, las iniquidades sociales, étnicas, económicas y políticas de la sociedad no desaparecen. Sin embargo, es en este espacio fronterizo de relación y negociación que también se construyen y emergen nuevas estrategias, expresiones, iniciativas, sentidos y prácticas interculturales que desafían la homogeneidad, el control cultural y la hegemonía de la cultura dominante. A veces la interculturalidad es percibida como algo innato a la realidad latinoamericana, parte de los procesos históricos de mestizaje colonial, transculturación y de los procesos de globalización e hibridación más reciente, intercambios unidireccionales, por ejemplo, de los indígenas hacia la sociedad dominante blanco-mestiza y no viceversa. Estas percepciones no explican la confluencia de prácticas, estrategias, resistencias y sobrevivencias mucho más dinámicas y complejas, ni apuntan a procesos civilizatorios en los que el colonialismo, la homogeneización y las posturas excluyentes, prejuiciadas y racistas siguen vigentes. La interculturalidad no puede ser reducida a una simple mezcla, fusión o combinación híbrida de elementos, tradiciones, características o prácticas culturalmente distintas. Más bien, la interculturalidad representa procesos, no productos o fines, dinámicos, procesos dinámicos y de doble o múltiple dirección, repletos de creación y de tensión y siempre en construcción, procesos enraizados en las brechas culturales reales y actuales, brechas caracterizadas por asuntos de poder y por las grandes desigualdades sociales, políticas y económicas que no nos permiten relacionarnos equitativamente, y procesos que pretenden desarrollar solidaridades y responsabilidades compartidas. Y eso es el reto más grande de la interculturalidad: no ocultar las desigualdades, las contradicciones y los conflictos de la sociedad o de los saberes y conocimientos, sino trabajar con e intervenir en ellos. Recapitulando, la interculturalidad es un proceso dinámico y permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto, legitimidad mutua, simetría e igualdad. La interculturalidad es un intercambio que se construye entre personas, conocimientos, saberes y prácticas culturalmente distintas,
buscando desarrollar un nuevo sentido de convivencia de estas en su diferencia. La interculturalidad es un espacio de negociación y de traducción, donde las desigualdades sociales, económicas y políticas y las relaciones y los conflictos de poder de la sociedad no son mantenidos ocultos, sino reconocidos y confrontados. La interculturalidad es una tarea social y política que interpela al conjunto de la sociedad, que parte de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes e intenta crear modos de responsabilidad y solidaridad. La interculturalidad es una meta por alcanzar. Aunque el sistema educativo no es la única institución social que debería reconocer y expresar la diversidad cultural y promover la interculturalidad en todas sus instancias, quizás es la institución con mayores posibilidades de impactar lo personal y lo social en gran escala. El sistema educativo es uno de los contextos más importantes para desarrollar y promover la interculturalidad, ya que es la base de la formación humana y un instrumento no solo de mantenimiento de una sociedad, sino de desarrollo, crecimiento, transformación y liberación de esa sociedad y de todas sus potencialidades humanas. Incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo implica que se asume la diversidad cultural desde una perspectiva de respeto y equidad social, una perspectiva que todos los sectores de la sociedad tienen que asumir hacia los otros. Esta perspectiva tiene que partir de la premisa de que todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a contribuir desde sus particularidades y diferencias a la construcción del país. Y es por ello que cierro con un comentario sobre la importancia que tiene la apertura de la maestría en interculturalidad, que obviamente está siendo impulsada por la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Pedagógica del Salvador, la cual es de suma importancia para poder entender esa perspectiva holística que les mencionaba, ¿verdad? A la larga, la interculturalidad es un eje transversal, ¿verdad? En el desarrollo educativo y en el desarrollo de todo profesional, ¿verdad? De toda persona que demanda interactuar dentro de una sociedad. Por lo tal, voy cerrando mi plática con este comentario de la importancia de esta maestría en interculturalidad. Obviamente, dentro de la maestría se van a estar tocando temas con muchísima más profundidad de la plática que hemos tenido este día, temas sumamente importantes que van a incentivar a poder desarrollar un pensamiento crítico y sobre todo colaborativo, ¿verdad? Y empático y de inclusión dentro de nuestra sociedad desde una perspectiva centroamericana. Muchas gracias y estoy atento a sus comentarios. Perdón, no le escucho. Hola, buenas tardes. Hoy sí. Bueno, vamos a dar inicio al segmento de preguntas. Ha levantado la mano Cayetano Martínez. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Y realizar su consulta. Bueno, también ha levantado la mano Ismael Sánchez. ¿Puede realizar su consulta, por favor? Sí, buenas tardes. ¿Me oyen? Claro que sí. Tengo una pregunta, un comentario. Yo trabajo en una academia de idiomas y por un tiempo se estuvo dando cursos de náhuatl. Sí. Lastimosamente, fue tan poca la afluencia de personas interesadas que se cerró el curso y de hecho los que estaban más interesados eran personas que estaban en el exterior. Mi pregunta y comentario va en esta dirección. ¿Cómo hacer
para que nuestra sociedad, para que nuestra gente se interese en nuestra cultura, para que la sociedad salvadoreña e incluso centroamericana o latinoamericana se interese por su cultura, porque lastimosamente, como usted dijo dentro de su ponencia, vale más o pesa más la tecnología, pesa más voy a decirlo directamente, el uso de lo que me va a producir un idioma como es el inglés, por decir algo, o el japonés, ¿verdad? Que mi cultura en sí. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo hacer para que las sociedades nuestras voy a usar esa palabra, se enamoren y se interesen en nuestra propia cultura? Gracias. Muchas gracias, Ismael, por su pregunta, que me parece sumamente importante. Bueno, sí, ¿verdad? Nosotros, digamos, nuestra lengua madre, pues obviamente es el náhuatl, ¿verdad? Que no es que solamente las culturas que habitaron el actual territorio salvadoreño solamente hablaban náhuatl, ¿verdad? Tenemos un proceso de distintas culturas prehispánicas que habitaron este contexto geográfico, pero digamos la última lengua, de las últimas lenguas que los españoles encuentran a su llegada, pues es el náhuatl. Lamentablemente y me gusta mucho su comentario y su pregunta, porque yo mismo lo viví. Yo aprendí, bueno, no es que aprendí de manera fluida el náhuatl, pero tomé cursos de náhuatl en Estados Unidos, cuando yo estaba estudiando mi doctorado, ¿verdad? Cosa que cuando yo estaba tomando, cuando yo vivía acá, pues no habían cursos, ¿verdad? Hoy en día existen diferentes proyectos de revitalización con la lengua náhuatl, lo cual es positivo. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hay mayor interés? Yo sí creo que deben de existir políticas y políticas desde el Estado, ¿verdad? Que vayan orientadas a la revitalización de una lengua como el náhuatl en este caso. En la medida que nosotros tengamos establecidas esas políticas de la revitalización de nuestra lengua madre, eso nos va a permitir, digamos, que esta lengua tenga una permanencia en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Hoy en día, como lo digo, sí hay proyectos interesantes de revitalización del náhuatl en diferentes zonas, lo cual es positivo, pero sí creo que hace falta mucho más, ¿verdad? Porque también debemos de entender que nosotros como sociedad venimos de un proceso sistemático de invisibilización de lo indígena, ¿verdad? Donde lo indígena básicamente tratamos de ocultarlo, ¿verdad? Que no tenemos ese pasado indígena. Y esos procesos sistemáticos en términos históricos que hemos vivido, pues obviamente han marcado nuestra sociedad. Lo cual no significa que no vamos a quedar de brazos cruzados y no vamos a hacer nada, al contrario, ¿verdad? Eso es un incentivo para promover nuestra cultura y obviamente sentirnos orgullosos de ella. Gracias. Bueno, también ha levantado la mano Mariano Olezábal. Buenas tardes, puede abrir su micrófono y realizar su consulta. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Definitivamente un tema que ha tratado usted muy, muy interesante. Yo no vengo de las ciencias sociales, yo vengo más de las ciencias naturales y estoy muy interesada en la maestría, más por algo que se me despertó en mí hace ya recientes años, ¿no? Muchos años y tengo mucho interés. Usted ya lo ha dicho, el tema de política. Bueno, en primer lugar, que estamos frente a un tema de interculturalidad que es expresado conforme al concepto que usted lo ha advertido. No es fácil, ¿verdad? Pero hay que luchar, hay que seguir trabajando en esto. También ha mencionado el tema de la importancia de la política, porque grupos, instituciones no gubernamentales pueden hacer algo, avanzar, pero si no nos alineamos con la política, el avance sobre todo
si se considera este un tema de importancia nacional, tiene que ser acompañado por políticas, porque tiene mucho que ver con la niñez y los jóvenes, ¿verdad? Desde ahí arranca la formación para encontrar ese camino que nos permita realmente superar muchas, diría, deficiencias que se puedan tener. Me encanta el tema, me encanta su exposición. Entendería también que el concepto de cultura está entre grupos culturales, pero en un espacio más pequeño también se podría hablar, pregunto. Por ejemplo, interculturalidad, porque somos distintos. Nosotros que estamos aquí presentes somos distintos. Claro. Podemos, ¿verdad?, conformar un grupo que a lo interno quiere desarrollar también, debe de desarrollar su intercambio y en ese sentido crecer, porque ese intercambio al final lo que debe generar son cosas positivas, ¿verdad? Valores, principios, Claro. compartir, ¿verdad? Y dicho así, estamos hablando también de interculturalidad, pregunto, a nivel empresarial o a nivel de una institución. Esa es una pregunta. Y la otra es que también es importantísimo, ¿verdad? O sea, el énfasis que ha hecho me parece que es el tema central, digamos, es el más importante. Pero a otro nivel, hay otro espacio también de trabajo, ¿verdad? Y la otra pregunta, yo no sé si es mucho pedir o abusaría, es ¿en qué país de Latinoamérica se ha avanzado un poco más o de mejor manera en integrar, en la interculturalidad, en rescatar idiomas, en rescatar costumbres, en avanzar un poco en la coexistencia, en el respeto a la diversidad, etcétera, ¿verdad? Eso es todo. Gracias. Gracias, Mariano, por su comentario y sus preguntas. Y bueno, y eso es lo interesante de una maestría como la que está ofertando la Universidad Pedagógica, ¿verdad? Que usted dice, bueno, yo no vengo de las áreas sociales, yo vengo de las ciencias naturales y me parece fantástico, ¿verdad? Y creo que eso es lo que permite una maestría en interculturalidad, permite tener esa riqueza de diferentes formaciones académicas de diferentes áreas, perdón, ¿verdad? De profesionales de diferentes áreas, y eso es lo importante, ¿verdad? Que no importa que no vengamos de las ciencias sociales, al contrario, lo que se busca es eso, tener un panorama amplio, una amplitud, ¿verdad? Bueno, con respecto a su pregunta, bueno, obviamente, cuando hablamos de cultura, yo ya lo mencionaba, es complejo, ¿verdad? Poder entender una cultura y obviamente vamos a tener, así como vamos a compartir ciertas prácticas culturales, prácticas conductuales, pero también vamos a tener diferencias, ¿verdad? Y usted mismo lo dice, en una empresa o en nuestros trabajos, van a existir prácticas culturales que las vamos a compartir, pero también van a haber prácticas culturales distintas, ¿verdad? Las que yo voy a hacer van a ser diferentes a las que va a hacer mi compañera o mi compañero en el trabajo. Y eso es lo importante, entender, saber interactuar y sobre todo respetar esas diferencias, ¿verdad? Y no tener esa visión de discriminar, ¿verdad? Decir, o esa visión etnocentrista de creer mi cultura es la única y es la perfecta, las demás culturas están erradas. No, ¿verdad? Simplemente somos distintos, hay una diversidad en las prácticas culturales y conductuales, por lo cual yo debo de tener un respeto como tal, ¿verdad? Y tener una visión inclusiva y no una visión excluyente, ¿verdad? Si me recuerda su segunda pregunta, Mariano, por favor. ¿Alguna experiencia? Del país, sí.
en Fíjense que general, el esa país en pregunta, Latinoamérica. sí, esa pregunta es interesante. Latinoamérica, digamos, obviamente por la diversidad cultural que tenemos, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que quizás Perú es de los países latinoamericanos que más ha avanzado en esta perspectiva intercultural, ¿verdad? En procesos de inclusión, ¿verdad? Procesos de respeto. Me atrevería a decir, ¿verdad? Por supuesto que puedo estar equivocado, pero me atrevería a decir que Perú es uno de los países que más ha avanzado en términos de interculturalidad. También tienen mucha publicación académica con esta perspectiva de interculturalidad, por lo cual consideraría yo que sí es de los países que más han avanzado en este sentido, Mariano. Muchas gracias. A la orden. Gracias por sus comentarios, su respuesta. Gracias. Bueno, vamos a continuar escuchando la consulta de Paola Nolasco. Buenas noches, Paola. Puede abrir su micrófono. Muy buenas noches, Buenas. doctor. Muchísimas Buenas noches. gracias por haberme incluido en tan interesante ponencia. Básicamente es una observación y una reflexión súper motivante y un llamado de atención a todos los que formamos parte de este interesante seminario o conferencia, porque realmente es importante dentro del sistema educativo nacional poder incluir la temática de los pueblos originarios, que pues desde diferentes perspectivas, tal y como usted lo estaba mencionando, desde el sincretismo religioso, desde la perspectiva histórica, desde el aspecto racial, desde el aspecto político-militar, pues ellos merecen una reivindicación. Hay muchas organizaciones hablando de interculturalidad que en efecto ellos están muy organizados como tal y están muy relacionados entre sí y participan en foros, en eventos, tratando como objetivo principal reivindicar sus derechos y su posición dentro de la sociedad. Por ejemplo, en cuanto al derecho al agua, en cuanto a la conservación de sus sitios históricos sagrados, que a veces se ven vulnerados por aspectos como la construcción o la mala distribución territorial que tenemos en nuestro país como tal. Entonces, es interesante que existan este tipo de maestrías porque nos permiten conocer a mayor profundidad nuestras raíces, porque nosotros, aunque somos mestizos, tenemos ese origen pipil, maya, lenca, pues, y es importante poder identificarnos y poder crear y respetarlos como tal, que saber que forman parte de nuestra sociedad e integrarlos, porque en la actualidad aún se da mucha discriminación en la zona occidental del país por sus apellidos. Todavía hay cacicazgos, por ejemplo, en Cuisnahuat, Santa Isabel y Huatán, en Izalco como tal. Y es muy interesante cómo pues su nivel de poder se limita nada más a sus comunidades pues, o de representación social. Entonces, la creación de este tipo de maestrías es de gran valor para lograr un desarrollo económico sostenible, para crecer culturalmente, para de verdad poder tener una educación integral a nivel nacional. Solamente, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por su comentario. No puedo estar más de acuerdo, ¿verdad? Con todo lo que usted ha dicho. Me parece muy atinado sus comentarios y definitivamente, ¿verdad? Necesitamos una educación bajo la perspectiva de la interculturalidad, ¿verdad? Y obviamente es una gran oportunidad que nos ofrece la Universidad Pedagógica ofertando esta maestría, ¿verdad? Que nos va a permitir tener una perspectiva holística de la cultura como tal y de nuestras prácticas conductuales y culturales. Gracias, Paola. Continuamos con Cayetano Martínez. Buenas noches. Cayetano, ¿puede abrir su micrófono? Buenas noches, Elsa. Un gusto saludarle a todo el colectivo que se encuentra en esta magnífica
ponencia. Felicitar a la Universidad Pedagógica por dar el paso cualitativo a este análisis que se vincula a las formas, usos y costumbres de convivencia humana a través de la cultura, y esto plantearlo como una plataforma educativa, es decir, la relación educación, análisis cultural, análisis multidisciplinario, como bien ha señalado el doctor Marlon, va a posicionar en los estudios que necesita el país para saber que toda relación social pasa por imaginarios, por formas y creencias, por la cultura en general. Y creo que es importante que esto se socialice, se masifique y que pueda integrarse, puesto que los posgrados así lo definen en su propia esencia, como una plataforma de investigación. Es decir, cómo la investigación cultural, multicultural, intercultural se vaya a desarrollar a partir de las investigaciones de los maestrantes. Muchas felicidades. Muchas gracias, Cayetano, por su comentario. Se agradece también, ¿verdad? Esos comentarios y esa visión que usted ha dado al respecto. Gracias. Vamos a continuar con Antonio Menajoya. Buenas noches. Antonio, ¿puede abrir su micrófono? Buenas noches. Antonio Menajoya, ¿nos escucha? Bueno, continuamos entonces con Jorge García. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Ya, muchas gracias. Sin duda un tema muy, muy interesante. Gracias por hacerme parte también de esta ponencia. He estado muy atento a toda ella. He ido anotando un montón de cosas que me llamaron la atención. E interesante la propuesta que tiene la universidad en este sentido. Y pensando un poco, se me ocurre que esta interculturalidad puede ser como también manipulada, no sé, ideologizada, con fines políticos, económicos que pueden favorecer minorías poderosas, ya, económicamente hablando, y como que lo hacen desde la anomia o imposición de llamativas culturalidades, pongámoslo en ese término, que pareciera que se asume como nuevas identidades de este sujeto social que lo vuelven un poco pasivo e inerte frente a las decisiones de país, a las implicaciones sociales que el país necesita. ¿Cómo contrarrestar, digámoslo así, esta instrumentalización de la interculturalidad? Esa sería como mi pregunta y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Jorge, por su pregunta. Definitivamente es una pregunta compleja, ¿verdad? Y que obviamente se ha suscitado en muchos países, ¿verdad? En términos históricos de la instrumentalización desde una perspectiva intercultural para con ciertos grupos culturales. Obviamente siempre hay un potencial, ¿no? Digamos, tener una visión de manipular, si lo queremos ver así, manipular a ciertos grupos culturales con beneficios políticos, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente no es un secreto, ¿verdad? Se ha suscitado en el pasado, se está suscitando en el presente y probablemente en el futuro. Ahora, tú preguntas cómo evitar eso. Miren, la única forma al menos que yo considero, que se pueda minimizar o erradicar esa práctica, es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra cultura y sobre todo apropiarnos de nuestra cultura. Yo creo estoy convencido que uno aprecia y quiere lo que conoce, ¿verdad? Cuando uno no conoce algo, cuando uno ignora algo, pues le da igual, ¿verdad? No tenemos esa identificación tal cual, ¿no? Entonces, en la medida que nos conozcamos nosotros, en la medida que
que conozcamos nuestra cultura, nuestra identidad, en esa medida nosotros vamos a ir sintiendo orgullosos y vamos a proteger nuestra cultura. El problema es, como ya lo mencionaba en otra intervención, el problema es que hemos tenido procesos históricos sistemáticos que han tratado de erradicar lo indígena, ¿verdad? Con esa visión de blanquear nuestra sociedad, ¿verdad? Con esa visión eurocentrista que obviamente en el siglo XIX, pues bueno, y mucho antes, lo indígena no cabía en esa visión eurocentrista de la sociedad salvadoreña del siglo XIX, ¿verdad? Donde obviamente lo que queríamos era parecernos a París, ¿verdad? Francia era la ciudad cosmopolita y obviamente lo indígena no tenía cabida ahí. Entonces, ¿qué hacemos con lo indígena? Pues erradiquémoslo, ¿verdad? Invisibilicémoslo, ¿verdad? Entonces han sido procesos sistemáticos en términos históricos que han permitido, digamos, que existe un rechazo a nuestro pasado prehispánico, ¿verdad? A nuestro pasado indígena, y donde hoy en día todos quieren tener digamos, un pasado español, ¿verdad? Donde difícilmente vamos a encontrar a un salvadoreño, a una salvadoreña, sí, miren, sobre mis venas corren sangre indígena y europea, porque soy mestizo. No, ¿verdad? Siempre estamos diciendo, no, mis abuelos eran españoles, ¿verdad? Mis bisabuelos venían de España directamente, y yo tengo una descendencia europea, ¿verdad? Y obviamente lo indígena lo vamos tratando de invisibilizar, ¿verdad? Entonces, hay que luchar contra eso, ¿verdad? Hay que luchar contra esa autodiscriminación, diría yo, ¿verdad? Y ver o visibilizar nuestro pasado indígena, ¿verdad? Sentirnos orgullosos y obviamente primero conocer, ¿verdad? Conocer que tenemos un pasado indígena, que somos indígenas, ¿verdad? Que por nuestras venas corre sangre indígena, y en la medida que nosotros aceptemos eso, lo vamos a ir queriendo, nos vamos a ir apropiando de nuestra cultura, y créanme que no hay mejor forma de conservar prácticas culturales cuando uno se siente orgulloso de ello, cuando uno ha adoptado de manera intensa, ¿no? Esas prácticas culturales. En la medida que lo hagamos, se va a proteger nuestra cultura y se van a proteger nuestras prácticas culturales. Gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más desea realizar alguna consulta o comentario. Aún tenemos tiempo. Buenas noches, Antonio Menajoya, adelante. Hola, buenas noches, Marlon, muchas gracias. Hola, buenas noches. Me quedo un poco tranquilo el hecho de saber que la interculturalidad es una meta y es un proceso, ¿verdad? Claro. Yo le añadiría también de que es un reto. Desde que me dejé preguntando si quería dar clases en el máster, para mí fue como ver una montaña enfrente de la interculturalidad en El Salvador. Vaya reto, dije yo. Bueno, mi formación profesional fue en Barcelona y viví muchos años por allá. Cuando yo regresé a El Salvador, comencé una serie de retratos. Agarré una cámara de bolsillo, porque los años estos, 2008, por ahí, todavía estaban un poco calientes, y comencé a recorrer el país, mi país, ¿verdad? Desde la playa hasta la montaña, ciudad, retratando al típico salvadoreño. La serie fotográfica se llama Tipología Nacional. Está a la venta en Librería UCA y en Clásicos Roxil y en otros lugares. Pero lo que me di cuenta con la serie de retratos, comencé con individuos abarcando todo tipo de salvadoreño dentro del territorio nacional, geográficamente, como te repito, ¿no? Playa, ciudad, montaña, y de todo tipo de estrato social también. Y al ver el abanico
que tenemos, porque también hay rasgos hindú de India, ¿no? Africanos, árabes, indígenas, obviamente, europeos. Y mencionabas tú lo de la multiculturalidad, la pluriculturalidad y la interculturalidad, pero me quedé un poco en el aire con el tema de la transculturalidad, porque el hermano lejano, por ejemplo, ahora en día, hoy estos días sobre todo, que los vemos aquí a flor de piel, que han venido a las fiestas navideñas, ¿no? Que de repente ves en la calle productos que en el resto de años no se venden. Por ejemplo, eh, es el hermano lejano no es de aquí, tampoco es de Estados Unidos, pero tiene costumbres, ¿no? Tiene esto que yo le llamaría transculturalidad. No sé si la transculturalidad cae dentro de lo que es la multi o la pluriculturalidad. Esa es mi pregunta. Ok. Gracias, Antonio, por tu comentario y por tu pregunta. Bueno, yo evidentemente digamos, la interculturalidad lo que persigue, y yo lo mencionaba, ¿verdad? Eh, no es solucionar los problemas de diferencia entre culturas, no, ¿verdad? Al contrario, es identificar que sí existen diferencias, ¿verdad? Eh, lo que se busca es, desde la perspectiva intercultural, es una visión de equidad, una visión de respeto para esas diferencias. Ahora, con respecto bueno, hay cantidad de salvadoreños en el extranjero, ¿verdad? Eh, que, que, bueno, ellos mismos plantean, ¿verdad? Que bueno, tienen ¿cómo se llama? Sus raíces, digamos, acá en El Salvador, pero se fueron pequeños a otro país, ¿verdad? Y obviamente adoptan prácticas culturales del lugar donde ellos están habitando, ¿verdad? Entonces, hay un concepto interesante en las ciencias sociales, en antropología, que se llama hibridez cultural. Y yo básicamente pensaría que es eso, ¿no? Tienen hibridez cultural. A la larga nosotros, de igual forma, nosotros usamos más el término de somos mestizos, del mestizaje, pero a la larga somos un híbrido cultural, ¿verdad? Nos estamos comunicando, no nos comunicamos en nuestra lengua madre, nos estamos comunicando en castellano, ¿verdad? Que no, digamos, geográficamente no pertenece a esta zona, ¿verdad? Entonces, somos una hibridez cultural, ¿verdad? Que tenemos prácticas europeas y tenemos prácticas indígenas también, ¿verdad? La transculturización también es parte de un fenómeno social, ¿verdad? Que evidentemente está presente en nuestra sociedad y como tú bien lo mencionabas, ¿verdad? Quizás se visibiliza más en estas épocas, ¿verdad? Que es cuando, digamos, muchos salvadoreños regresan a su lugar de origen a pasar las fiestas, etcétera, y vemos desde formas de vestirse distintas a las nuestras, desde prácticas culturales distintas, pero va a formar parte de ello, ¿verdad? Miren, a la larga, la migración siempre ha existido, y yo lo mencionaba en la práctica, es un fenómeno social que pareciera ser que hasta es intrínseco en el ser humano, ¿verdad? La movilidad siempre ha existido desde los homínidos, ¿verdad? Es un fenómeno social que ha existido y va a seguir existiendo, ¿verdad? Y también debemos de entenderlo y respetarlo, ¿no? También, obviamente, por X o Y razón, ¿verdad? Se dan esos fenómenos. Pero más o menos por ahí pensaría yo mi comentario, Antonio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si no hay más consultas, queremos agradecer al doctor y vamos a conceder la palabra a la maestra Rebeca Ramos de Capril.
Muchas gracias, Elsa. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá, agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, agradecerle al doctor Marlon Escamilla su participación, su ampliación. Estamos muy contentos de iniciar este nuevo reto con esta maestría. El doctor Escamilla será parte también de nuestra planta docente. Le agradecemos mucho su entusiasmo y su interés. Francamente, nuestra sociedad requiere que tengamos profesionales que logremos tener un dominio y adquiramos un conocimiento más sólido sobre quiénes somos, sobre nuestras tradiciones, sobre nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra historia, que está conformada nuestra sociedad, porque es urgente la necesidad de poder fortalecer esa convivencia que tenemos como país, como miembros de acá, de una forma más respetuosa entre las comunidades, entre las personas, aprender a reconocer las diferencias y poder construir diálogos sin prejuicios ni exclusiones. Esta maestría es esto y está pensada para todo tipo de profesional, porque cada uno de nosotros en nuestra área de desempeño requerimos tener y fortalecer y fomentar esta convivencia. Y justamente esta maestría permitirá dominios sólidos desde técnicas, desde herramientas, que posiblemente sea uno de los vacíos y de los retos que tenemos como país, el por qué estamos teniendo estas limitaciones y estos desafíos. Así que estamos muy entusiasmados, muy contentos de poder aportar a construir una sociedad sin prejuicios y sin exclusiones, a poder ayudar desde los profesionales. Y creería yo que formar profesionales en esta área y con esta visión es una de las formas de contribuir a que nuestra sociedad se vuelva más equitativa, haya más justicia, haya aprendamos a convivir en la diversidad. Entonces, vamos a tener estos conversatorios, vamos a tener estas pláticas de manera permanente a lo largo de este tiempo, como parte de la maestría, y también les invitamos a todos aquellos que tengan interés y que les haya entusiasmado, contactarse con nosotros para poderles ampliar más sobre esto. Muchas gracias a los que hicieron su tiempo por estar esta noche con nosotros y logremos construir esta sociedad que la requerimos con más equidad y más inclusión. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta noche, y a ustedes también. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, maestra. También queremos hacer entrega de un diploma de reconocimiento por parte de la Universidad Pedagógica al doctor Marlon Escamilla, el cual reza de la siguiente manera. La Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, otorga el presente diploma de reconocimiento a Dr. Marlon Vladimir Escamilla Rodríguez por su destacada participación en el desarrollo de la conferencia, la interculturalidad y el valor social, impartida en la Universidad Pedagógica de El Salvador en el marco del lanzamiento de la maestría en interculturalidad de la Facultad de Posgrado y Educación Continua, dado en la ciudad de San Salvador a los 15 días del mes de diciembre del año 2023. Firma el licenciado Luis Eduardo Rivera, vicerrector académico, y maestra María Julia Mengíbar, decana de la Facultad de Posgrado y Educación Continua. Lo tenemos en pantalla en este momento y se lo haremos llegar, doctor, lo más pronto posible. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, y de esta forma... Bravo, doctor Marlon, lo felicitamos. Gracias, muy Muchas amable. Gracias y un gusto en conocerlo. Gracias, licenciada Rebeca, también hemos estado en comunicación. Así Claro que sí. aprovechar de desearles unas lindas fiestas. Igualmente. Bendiciones. Un abrazo. Igual para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias igualmente. Bueno, de esta forma finalizamos este webinar. Esperamos haya sido de mucho provecho para todos ustedes y que todos los aportes brindados también vengan a contribuir al fortalecimiento de sus conocimientos.
De esta forma finalizamos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra. Y a todos ustedes por estar conectados con la Universidad Pedagógica. Feliz noche. Igual, muchas gracias a Chao, usted. feliz noche. Bendiciones. Adiós, doctor. Adiós a todos.